A veces, el terror llega desde donde menos lo esperamos. En los años 70, en un barrio humilde de Alicante, ocurrió un caso que dejó sin palabras a la policía, a los médicos y a los vecinos de la comunidad. Se trata de una historia que muchos consideran leyenda, aunque periodistas de la época dicen haberla investigado a fondo y aseguran que, si bien carece de documentación gráfica, los testimonios y la conmoción fueron reales. Hasta hoy, de cómo y por qué sucedió, sigue sin respuesta. Esta es la historia de Isabel, una madre soltera con apenas recursos, conocida en el vecindario por su silencio y su actitud reservada. Nadie sabía mucho de ella, solo que pasaba la mayor parte de su tiempo en su pequeño piso con su bebé, a quien parecía observar con una mezcla de obsesión y frialdad. En el vecindario circulaban rumores sobre su vida. Algunos comentaban que había tenido una infancia difícil, otros decían que había llegado al barrio huyendo de una relación que terminó mal. Rara vez intercambiaba palabras con los vecinos. Su ropa, siempre la misma, reflejaba una situación económica precaria. Sus gestos eran mecánicos y fríos, y con el paso de los meses, la gente del barrio empezó a notar comportamientos cada vez más extraños. Los vecinos decían que se la veía despierta a todas horas de la noche, y a veces podían escucharla hablar sola, en susurros, como si intentara calmar algo dentro de ella. Pero lo más perturbador era el llanto del bebé, un llanto desesperado que parecía no cesar nunca. Había noches en que el bebé lloraba hasta el amanecer, mientras Isabel lo observaba, inmóvil, desde la penumbra de la ventana. Era un llanto tan desconsolado que algunos vecinos no podían evitar estremecerse. «Algo no está bien en esa casa», comentaba la señora del segundo piso. «Ese niño no llora como los demás. Es como si llorara de dolor, de un dolor que nunca cesa». La situación empeoró hasta que una vecina más osada se armó de valor para hablar con Isabel y le sugirió llevar al niño al médico. Fue en vano. Isabel la miró fijamente, con ojos hundidos y oscuros, y, sin decir palabra, cerró la puerta en su cara. Unos días después, el bebé fue llevado al hospital, no porque Isabel hubiera accedido, sino porque la policía local fue alertada y acudió al piso, encontrando al bebé en un estado preocupante. Lo trasladaron de inmediato al hospital. Durante el trayecto, el niño lloraba con la misma intensidad desgarradora, y hasta el conductor de la ambulancia, un hombre experimentado, confesó que nunca había oído un llanto tan perturbador. Al llegar, el médico notó algo extraño. El bebé tenía pequeñas heridas en la cabeza, apenas visibles pero inquietantes. A medida que el médico revisaba, notaba algo en la expresión del niño, un sufrimiento profundo y silencioso que no encajaba con nada que hubiera visto antes. Ordenó radiografías de inmediato. Cuando llegaron los resultados, las radiografías revelaron algo inimaginable. Había agujas de coser, 27 agujas, para ser exactos, distribuidas por todo el cráneo del bebé. Pero lo más desconcertante era que estaban colocadas con una precisión inhumana. Ninguna tocaba zonas vitales. Era como si alguien las hubiera dispuesto a propósito, cuidando cada detalle para que el bebé sufriera sin morir. Los médicos y enfermeras que vieron las imágenes sintieron un escalofrío. Uno de los cirujanos más experimentados del hospital fue llamado para analizar el caso. Él mismo no podía creer lo que veían sus ojos. La colocación de las agujas era milimétrica, hecha con un conocimiento aterrador de la anatomía. En todo su tiempo de profesión, nunca había presenciado algo tan macabro. «Esto es imposible. Es como si alguien hubiera tenido la intención de infligir un dolor constante y eterno», murmuró el cirujano, incapaz de apartar la vista de la radiografía. Cuando llevaron a Isabel para interrogarla, todos esperaban alguna clase de explicación, cualquier palabra que arrojara luz sobre esa atrocidad. Pero Isabel permaneció en completo silencio. Ni una palabra salió de su boca.
Los agentes intentaron de todo, la presionaron, le insistieron, pero ella simplemente los miraba, con la misma expresión vacía de siempre. Incluso el inspector más experimentado sentía una incomodidad creciente durante el interrogatorio. Decían que Isabel parecía estar en otro lugar, como si lo que estaba sucediendo allí no tuviera ninguna relación con ella. No había confesión, ni arrepentimiento, ni explicación alguna. En el vecindario, el caso de Isabel y las agujas se convirtió en un secreto sombrío, y pronto comenzaron a correr rumores de todo tipo. Algunos decían que Isabel había sido influenciada por algo oscuro, como si fuerzas desconocidas, invocadas a través de algún tipo de ritual, la hubieran controlado, llevándola a torturar a su propio hijo. Era imposible no preguntarse quién o qué le había susurrado a Isabel. ¿Por qué se sumió en ese silencio eterno, como si llevara consigo un secreto que no se atrevía a pronunciar? Al final, Isabel fue enviada a un hospital psiquiátrico. Pasó el resto de sus días allí. Nunca volvió a pronunciar una sola palabra sobre el caso, ni siquiera en sus últimos días. El niño fue dado en adopción y atendido por los médicos, quienes lograron asegurar que no sufriría secuelas físicas graves. Dicen que hay silencios que esconden secretos tan oscuros que dejan una marca invisible, y que algunas personas cargan con ellos para siempre, en un mutismo tan eterno como el dolor que han causado. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.